clases para que también nos tengamos. Ahí estamos ya grabando y vamos a comenzar. Vamos a empezar este ciclo de estudio de los discipulados de los lunes con la doctrina de Dios o teología propia, como se conoce en el campo de la teología. Teología propia, teología de Dios Padre. Vamos a orar rogando, como he dicho, que el Espíritu Santo nos dirija. Señor, te damos gracias en esta noche por estar iniciando un nuevo ciclo de estudios de los días lunes. Nos has bendecido los años anteriores, Señor, donde a través de diversos temas hemos podido crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Gracias al Espíritu Santo, en nuestro perfecto ayudador, el que puede poner en nuestro entendimiento toda palabra, toda enseñanza. Dirígenos, te lo rogamos, ponemos en tus manos, Señor, este ciclo de estudio, la vida de cada uno de nuestros profesores y profesoras que estarán lunes a lunes también enseñando, compartiendo de la palabra. Bendecimos a Ronnie, nuestro hermano, bendecimos a Peter, bendecimos a David, bendecimos a Franklin y bendecimos también a nuestras hermanas María Eugenia, Sori y a Newscastle. Cada uno de nosotros estamos dispuestos a que tú nos guíes, a que la gracia del Espíritu Santo en todo momento nos acompañe. Bendecimos a la congregación y oramos para que el Espíritu Santo también motive, despierte el corazón de cada uno de nuestros hermanos y hermanas para participar y aprender de lo que la palabra de Dios tiene con respecto al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, Espíritu Santo, tu dirección en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Saludamos a quienes se han integrado en este momento, Rafael y Betty, Daniela, les saludamos en el nombre de Jesús, nuestra hermana Doris, que siempre está fielmente en cada una de las actividades. Saludamos a Jonathan, que trabajando puede conectarse, y a cada uno de los que ya están presentes. Amén. Vamos a ir entonces al tema de esta noche y qué es lo que tenemos allí en pantalla. La doctrina de Dios Padre, para distinguir, como digo, a Jesucristo, que es Dios, al Espíritu Santo, que es Dios, ya hemos pasado por allí, hemos visto la teología del Espíritu Santo. El año pasado vimos la teología, vimos a Cristo y vimos al Espíritu Santo el año pasado. Ahora estamos con doctrina de Dios. Y el primer tema que me corresponde a mí es la existencia de Dios. Un tema interesante, ¿no? La existencia de Dios. Y cito lo que Pablo dice, muy interesante, ahí en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio, dice Pablo. La palabra griega musterión, ¿sí? La palabra griega musterión que habla de algo oculto en una realidad superior, algo no revelado a todos, sino oculto. No es un enigma. Mosturión es una verdad revelada desde una fuente superior, en este caso desde Dios mismo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue visto. Es importante esto porque también Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Vamos a ver aspectos importantes de la persona de este Dios que, según Pablo, es un misterio. Dios es un misterio para los seres creados. Háblese de hombres y háblese de ángeles.
con toda seguridad los ángeles que están en la presencia de Dios no saben, no dimensionan la grandeza, la trascendencia de este Dios, que en sí Pablo lo define como un misterio. Dios fue manifestado en carne. Dios tomó forma de hombre en algún momento. ¿Sí? Entonces, la palabra misterio no es algo inconocible, no es algo que no se pueda conocer, sino algo que se puede conocer mediante la revelación. Es decir, porque Dios lo revela. Eso es la idea de misterio, musterión, una verdad escondida para todas las mentes, ¿no? Ya sea de ángeles o ya sea de seres humanos. Dios es algo que trasciende la imaginación, la mente, el pensamiento de seres creados. Los ángeles, repito, no son omniscientes, los ángeles no lo saben todo, fueron creados por Dios, pero ellos mismos con seguridad no pueden dimensionar la grandeza de Dios, aunque están en la presencia de Dios, porque trasciende, la figura de Dios trasciende a toda imaginación. Y en el caso nuestro de los hombres, ¿verdad? Este misterio fue manifestado en Jesucristo. Este Dios trascendente, este Dios imposible de ser concebido por la mente humana, este Dios fue revelado, fue manifestado en Jesucristo. En Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho hombre, es Dios en la tierra. Ah, mirando en forma bastante, ah, de bastante clara, podemos distinguir esto. El Dios de la Biblia no tiene un nombre propio, por ejemplo, no tiene un nombre propio. Reina Valera le llama Jehová. Es la única traducción española de la Biblia donde se menciona a Dios como Jehová. Deriva del hebreo Yahvé, Yahweh. ¿Sí? Esas cuatro letras, esas cuatro consonantes con las cuales Dios se mostró a Moisés allí en Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy. ¿No? Cuando Moisés pregunta cuál es su nombre, la respuesta divina es yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy se expresa en principio en cuatro consonantes que después se intercalan vocales y llega a sonar como Yahvé, Yahweh. Y Casidoro de Reina lo castellaniza y le llama Jehová. Pero eso es un nombre que viene de una interpretación. No es que Dios se presente como Jehová, ¿no? Es una castellanización que hace Casiodoro de Reina. Es cosa de mirar muchas traducciones de la Biblia en español y nos vamos a dar cuenta que solamente Casiodoro de Reina y traducciones derivadas de Reina Valera usan la expresión Jehová. Incluso la Reina Valera, la traducción más antigua, la del 2015, ya no usa Jehová, usa Señor, ¿no? La más nueva, la traducción más nueva, ¿no? Usa Señor. También se le identifica como Dios y la palabra Dios en rigor es solo un título, no es un nombre propio. Los griegos diseñaron o usaron la expresión Dios para referirse a todas las figuras, a todas las imágenes, a todos los seres que los griegos tenían dentro del panteón griego. Todos eran divinidades, todos eran seres más allá de la realidad, según los griegos. Entonces se estableció este concepto Dios, ¿no?
nuestras traducciones españolas aparece con mayúscula Dios y con mayúscula dioses paganos. Así lo distinguimos. Pero Dios no es un nombre, Dios es un título que nos permite identificar a Dios. No es un nombre. Este Dios misterioso, que no tiene nombre, ¿sí? Es un Dios que tampoco tiene forma, es espíritu. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús dice, Dios es espíritu, no tiene forma, no está sujeto a tiempo, espacio, nada de eso. Él es espíritu, ruach, neuma, aire. Dios es aire, Dios es espíritu, Dios es viento. Esa es la idea de espíritu. No tiene forma. De ahí que está prohibido, absolutamente prohibido. Ahí en Éxodo capítulo 20 está prohibido por Dios mismo hacerse imagen. No te harás imagen de ninguna cosa creada, ya sea en los cielos, que serían los ángeles, ya sea en la tierra. Dios prohíbe claramente a Israel hacerse imagen. Dios no permite que el ser humano se haga imagen de él. Y la razón es que estaba determinado, y así fue, que ese Dios trascendente, ese Dios que es espíritu, ese Dios que traspasa toda imaginación humana, ese Dios un día tomó forma de hombre. Hace 2000 años para nosotros, ese Dios tomó forma de hombre. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María y se hizo hombre. Es la revelación perfecta de este Dios. Jesucristo es Dios, es la manifestación perfecta de Dios. Por lo tanto, este Dios prohíbe que la imaginación con respecto a Él. Hay muchas pinturas, hay muchas imágenes, pero nada de eso es aceptable por Dios, porque lo que Dios espera es que se reconozca a Cristo como Dios, como Señor. Eso es lo que también podemos añadir. Ahora, además, la Biblia afirma dos hechos que son fundamentales para la fe cristiana. La primera es un poco lo que estoy diciendo, la incomprensibilidad, lo incomprensible que es Dios. La Biblia hace saber, ¿verdad?, que la mente humana en su estado natural no puede captar el conocimiento de Dios. No lo puede hacer. No hay mente humana, por brillante que sea, que pueda definir, que pueda comprender, que pueda entender lo que es Dios, ¿no? De hecho, la misma Biblia no afirma que Dios existe. La Biblia no dice que Dios existe. Lo da por hecho. Lo da por hecho. Génesis empieza diciendo, y creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no dice que Dios existe. Lo da por hecho. Y se ve en su manifestación. Entonces, porque tratar de entender a Dios es imposible para la mente humana. El hombre en su estado natural no puede entender a Dios. Y Pablo lo dice claramente en 1 Corintios. El hombre natural, el no regenerado, el no nacido de nuevo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Dios ha privado al ser humano de imaginar, de pensar, de construir alguna idea
con respecto a Dios. No se le permite. No se nos permite hacer imágenes, no se nos permite menos hacer figuras o hacer estatuas o hacer algo que pensemos en Dios. Está prohibido, porque el hombre natural, repito, el no regenerado, el no nacido de nuevo, no percibe, no puede entender lo que es del Espíritu, lo que es del Espíritu de Dios. Para él son locuras, son cosas que están muy fuera de su capacidad mental. No las puede entender, absolutamente no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Y aquí cobra fuerza la figura del Espíritu Santo. Si podemos entender algo de Dios, si podemos entender algo de las Escrituras, si podemos hablar de Dios, si podemos dirigirnos a Dios en fe, es porque el Espíritu Santo, dada la conversión, dado el arrepentimiento, dada la vida consagrada a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda para entender, para discernir todos los asuntos que corresponden a Dios, a lo espiritual. Sin el nuevo nacimiento, sin la conversión a Cristo, es imposible, definitivamente. Dios no permite que alguien imagine de Él, piense en Él, en su estado natural. Se nos concede a nosotros, los cristianos, por la gracia de Dios, la posibilidad de discernir, de entender algo de la persona, algo inimaginable, la total dimensión de Dios, algo muy básico, muy elemental, pero necesario para adorar a Dios, para bendecir a Dios. Eso es algo extraordinario. Ah, la posibilidad de conocer a Dios es otra cosa importante. Primero, hay dos, como digo, hay dos situaciones. Primero, que Dios es incomprensible para la mente humana. Nadie puede captar o entender a Dios a menos que el Espíritu Santo se lo permita, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero también existe la posibilidad de conocer a Dios, de conocer a Dios, ¿sí? De saber algo de Dios de una manera muy general. Por ejemplo, a través de la creación. Pablo dice a los romanos, lo invisible de Dios, lo invisible de Dios, ¿sí? Es perfectamente visible a través de la creación. Podemos, podemos percibir algo hecho por Dios, como es la creación. No a Dios mismo en esencia, no a Dios mismo, ahí repito, es imposible, pero podemos percibir algo de Dios, de lo que Él ha hecho, y eso es la creación. Lo invisible de Dios, dice Pablo a los romanos, hace, eh, hace real a Dios, de manera que nadie puede negar su existencia. El Salmo 19 dice, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. La creación da testimonio de que hay un ser superior, de que hay un ser trascendente, de que hay un ser más allá de esta creación. La creación habla de la mano de Dios, habla de la obra de Dios, pero no nos dice nada de su persona, no nos dice nada de su voluntad, no nos dice nada de sus propósitos. Sencillamente la creación nos hace ver que hay un creador, hay alguien que diseñó, hay alguien que le dio forma, hay alguien que le dio estructura, hay alguien que le dio diseño al universo. Y ese es Dios. ¿Sí? Lo segundo, he diseñado este dibujito como tres puentes.
tres puentes que nos llevan a Dios. El segundo puente es, como ya se ha dicho, Jesucristo mismo. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, ni siquiera Adán y Eva, que hablaron con Dios, tuvieron intimidad con Dios antes de pecar, pero nunca le vieron, porque Dios es espíritu, porque no puede ser percibido por mente humana. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, dice Juan, el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Hasta que vino Cristo a esta tierra, nadie jamás vio a Dios. Nadie. A partir de la presencia de Cristo en la tierra, hubo personas que le pudieron ver. Hubo personas, como los primeros apóstoles, los primeros creyentes, que tuvieron la bendición de conocer a Cristo hombre. Allí estaba Dios. Allí Dios se hizo presente en su creación. Eso es lo grandioso. O sea, a partir de allí, Cristo es Dios. Dios es Cristo. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Juan le llama el unigénito Hijo de Dios. Unigénito, el monogen, que significa que en Cristo habita toda la esencia de Dios. En la persona de Cristo hombre se concentra todo lo que vamos a ver, los atributos de Dios, lo que es la esencia de Dios, está mostrado en Jesucristo. Y eso es lo grandioso del Evangelio, que Cristo es Dios. Que siendo Dios, dice Pablo a los filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo siervo, tomó forma de hombre para revelarnos. A Dios nadie le dio jamás. La creación habla de Dios. Cristo es Dios. Y el tercer puente son las Escrituras. Toda escritura es inspirada por Dios. El texto bíblico, el texto sagrado que tenemos en nuestras manos, es perfecta y totalmente inspirado por el Espíritu Santo, para que creyentes como nosotros, la Iglesia de Jesucristo, pueda conocer a Dios a través de las Escrituras, a través de una palabra 100% inspirada por el Espíritu Santo. Toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dios te envió estos tres puentes. La creación nos habla de un ser grandioso creador. Jesucristo es la revelación perfecta de ese Dios que en esencia es espíritu. Y las escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, nos hablan, nos enseñan, nos dan luz sobre Jesucristo, sobre Dios, sobre sus propósitos. Voy a hacer un alto por aquí para saber si hay algo que comentar. Damos la bienvenida a quienes se han sumado. ¿Me están entendiendo bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Hay algún comentario, alguna consulta? Quisiera recoger alguna impresión de ustedes. A ver, por allí. Franklin levantó la mano. A ver, Franklin, veo ese pulgar, pero ¿puedes añadirnos algo, comentarnos algo? Sí, pastor, bueno, lo que hice fue un pulgar arriba, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que uno normalmente asocia en la palabra cuando dice padre, uno normalmente de manera figurativa lo asocia con con esa personificación de un padre. Eh, eh, Incluso, como usted dice, es espíritu, no tiene forma, es incorpóreo, pero al mismo tiempo uno trata, no sé si de manera involuntaria,
uno trata a veces de hacerse de una imagen que en realidad la misma escritura no, como que no las revela. ¿Sí? No sé Ujú. si me entiende. Sí, 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 así es. Entonces es como esa confusión allí. Ahí están esos dilemas, esas confusiones, como dice Frankie, que pueden darse por esto de entender a Dios. Gracias a su bondad y a su misericordia, ese Dios inconocible, ese Dios incapaz de entrar en la mente humana, ¿no? Ese Dios se hizo hombre. La mente humana no lo puede percibir, a eso me refiero. La mente humana no lo puede percibir, no existe. Y aún me atrevo a suponer con mucha seguridad que ni aún los ángeles que están en su presencia pueden dimensionar la trascendencia del Creador. Amén. Son seres creados, ¿no? No son omniscientes, por eso digo, los ángeles no son omniscientes, no son omnipresentes. Los ángeles no, son seres creados, están allí en las esferas celestiales, pero como seres creados, como seres limitados en cuanto a conocimiento, como seres limitados en cuanto a presencia. No son omnipresentes, no son omniscientes, son superiores al hombre. El Salmo 8 dice, ¿verdad? Hablando del hombre, que es el hombre para que de él tenga memoria. Le hiciste poco menor que los ángeles. Ni aun los ángeles pueden conocer la trascendencia de Dios. Ahora, los seres humanos tenemos la bendición de ver que ese Dios trascendente, sublime, inimaginable, tomó forma de hombre. El gran misterio, Dios se hizo hombre para revelarse a los hombres, para relacionarse con los hombres, que fueron creados a su imagen y semejanza. Ahí tenemos una revelación perfecta de Dios en Jesucristo. Por eso fallan algunas sectas como los testigos de Jehová de mirar a Cristo como una creación de Dios. No pueden comprender lo que la Biblia dice, que Jesucristo es Dios hecho hombre, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer, pero con presencia de hombre en esta tierra. Convivió con los hombres, redimió a la humanidad allí en una cruz y ascendió para desde los cielos enviar a su Espíritu Santo y guiarnos a todos los creyentes. Gracias al Señor. ¿Algo más que comentar? Quiero recibir algunas impresiones, quiero saber que me están siguiendo. Hola, hola. Por aquí, pastor, Hola. Betty yo Madrid. quería hacer una consulta con respecto en Éxodo cuando dice que Moisés, claro, dice que Moisés habló cara a cara con Dios, pero, Ajá, pero, ajá, también dice la palabra que uno no hay, nadie puede ver a Dios y quedar con vida. sí, sí, sí. Esa figura de cara a cara es lo que se llama en teología un antropomorfismo, es decir, Dios se muestra con figura de hombre para que el hombre, en este caso el profeta, el apóstol, pueda percibir. Entonces, Moisés le vio las espaldas a Dios. Esa es la figura. Hay que entenderle el contexto en que se da. Israel ha pecado, hizo un becerro de oro, Dios dijo, yo no le sigo más, yo le dice a Moisés, guía tú a este pueblo. Y Moisés le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. Estoy parafraseando, ¿no? Pero entonces así como se Entonces, presentó
con Cristo físicamente, él en ese momento, en el Antiguo Testamento, también se presentó físicamente, pero dice que se vio solamente su espalda. Su espalda, pero el mensaje ahí es para Moisés, porque Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces yo no voy. Entonces Dios le dice, mi presencia irá contigo, y le hace ver a Moisés las espaldas. ¿Por qué las espaldas? Porque es una figura. Si vemos las espaldas de alguien, ¿qué significa? Que esa persona va delante. Le está diciendo a Moisés, yo voy delante. Y le hace ver una visión, ¿no? No es que Dios tenga espalda, no tiene formas, pero Ya. para satisfacer la gran necesidad de Moisés de que Dios iba con él, le hace ver unas espaldas. Entonces Moisés entendió, Dios va adelante. Ese fue el mensaje. Gloria a Dios. Así es. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Betty. ¿Alguien más había abierto el micrófono? Por allí. Pastor, buenas noches. Dori, buenas noches. Bueno, me llama mucho la atención y estoy muy, muy agradecida y muy admirada de nuestro Dios, de que Él haya decidido revelarse a su creación, a nosotros, para que le conozcamos, para que le amemos, para que le demos a conocer también y para darnos la salvación de nuestras almas. Así es. Así es. Así que toda la gloria al Señor, Gracias. exaltado por siempre. Así es. No hay nada más claro que la revelación de Dios en Cristo. Amén. Y damos gracias al Señor por eso, porque podemos entenderla, aunque sea en medio de tinieblas, porque todavía no tenemos Ujú. una comprensión tan clara. Nadie llega a tener una comprensión tan clara como conocer a Cristo. Ahí está la claridad. Gracias, Doris. Bueno, si no hay nadie más, te permito continuar. Muy bien. Entonces, hay tres puentes que Dios tendió para darse a conocer. Lo primero es la creación, que no habla de la persona de Dios, de sus atributos, de su nombre, que lo vamos a ver. Habla de un ser que es capaz de crear, un ser creador. ¿Sí? Y Jesucristo, que es la perfecta revelación. Él es Dios hecho hombre. Y eso es una verdad fundamental en el Evangelio de Jesucristo. Y las Escrituras también, plenamente inspiradas por el Espíritu Santo, es lo que Dios nos deja para que a través de esta palabra nosotros podamos conocer a Dios. En el campo de la teología existen dos formas de mirar el conocimiento de Dios. La primera de ellas es de manera antropocéntrica. En este caso, lo antropocéntrico es que el hombre es el que procura descubrir a Dios. Surge de la necesidad intrínseca del ser humano. Agustín de Hipona decía, cada ser humano hay un vacío que tiene forma de Dios. ¿Sí? El ser humano, pecador y todo, lleva en sí un vacío que no lo llena nada ni nadie. Y ese vacío es Dios. Entonces, dada ese vacío, esa necesidad intrínseca, el ser humano procura descubrir a través de los muchos aspectos, la filosofía, las religiones, lo relacionado con Dios. Y tenemos una infinidad de dogmas, de creencias, de filosofías, de ritos, donde el ser humano, a través de rituales, a través de dogmas, a través de creencias impuestas, procura o quiere conocer a Dios. Eso es lo que entrega la religiosidad, cualquiera que sea, por la necesidad intrínseca del ser humano, de una relación, de algo que le satisfaga
Y ese es el gran vacío que hay en el corazón del ser humano. Un vacío que se manifiesta en tantos males, angustia, desesperación, soledad. Entonces, la religión surge, y aquí tenemos que decir, hay una obra diabólica para tratar de suplir una necesidad tan profunda en el ser humano como es conocer a Dios, es relacionarse con Dios. Entonces es una forma. Existen millares y millares de religiones, pensamientos filosóficos, dogmas, creencias que procuran, entre comillas, mostrar a Dios, decir quién es Dios, hablar de Dios, pero nada de eso satisface, responde a esta necesidad intrínseca. Entonces, la otra forma, que es la correcta, es la manera teocéntrica. No es el hombre buscando a Dios, no es el ser humano tratando de descubrir a Dios, es Dios autorrevelándose al ser humano. La forma antropocéntrica surge de la autorrevelación de Dios y se recibe a través de las Escrituras, específicamente el Evangelio de Jesucristo, y es dada a quienes recibimos a Cristo. Quienes recibimos por la gracia de Dios a Cristo, entramos a un conocimiento de Dios, un conocimiento espiritual, un conocimiento cognitivo, un conocimiento que nos permite una experiencia de paz, una experiencia de gozo, una experiencia de comunión con Dios. Es Dios quien se muestra. Es Dios quien ha decidido mostrarse a sus criaturas. Y aquí la Iglesia de Jesucristo es la receptora de esta revelación de Dios. A través de Jesucristo, el ser humano puede conocer, puede intimar, puede ver satisfecha ese vacío, y creo que es lo que hemos vivido cada uno de nosotros. Al recibir a Cristo, ese vacío empieza a tomar forma, toma forma de Dios, toma forma de Dios. El Espíritu Santo, que es Dios, mora en el corazón de cada creyente y hay una transformación, hay una apertura de nuestra mente, hay una experiencia de vivencia con Dios por Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es la revelación de Dios. La revelación escritural de Dios es el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio que, como lo he dicho muchas veces, no es religión. Este Evangelio que trajo Cristo es un cuerpo de doctrina, es un cuerpo de enseñanza, todas relacionadas con Jesucristo, con la revelación de Dios en Cristo. Eso es el Evangelio. Y así se debe entender. Ningún ser humano, ninguna religión nos puede conectar con Dios. Ninguna. No existe ninguna religión. Por pulcra que sea, por mística que sea, no hay nada. Dios no lo permite. Lo que sí existe es la presencia de Dios afectando nuestras vidas. Primero, repito, con la encarnación de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el Dios verdadero, y con las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, que nos ayudan a conocer a Dios. Quien no conoce las Escrituras jamás podrá conocer a Dios. Que no incursione en la palabra, que no medite en la palabra, jamás podrá conocer a Dios, porque ellas son las que están diseñadas para revelarnos a Dios, para poder establecer una relación espiritual por medio de Jesucristo y de las Escrituras.
El conocer a Dios no es asunto entonces de seres humanos ni de filosofías y religiones, es poder de Cristo. Esta palabra de Jesús ahí en Juan 14, 6 al 9, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, dijo Jesús, también a mi Padre conocerían. Si me conocieran a mí, dijo Jesús, a sus discípulos, a mi Padre conocerían. Desde ahora le conocen porque le han visto. Estoy con ustedes. Es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. Tal vez habían pasado un par de años, tal vez, cuando Felipe hace esa expresión, muéstranos al Padre y nos basta. Se lo dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Y tú dices, muéstranos al Padre. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Ver a Cristo, experimentar a Cristo, es conocer y experimentar a Dios. Los testigos de Jehová, repito, se equivocan porque hablan de un Jesucristo creado. Eso es una herejía. O las sectas tratan de mostrar a un Cristo que no es exactamente Dios. La Iglesia Católica tiene un Cristo aún crucificado. ¿Sí? Entonces, hay mucho engaño y mucha mentira en el mundo con respecto a la persona de Dios. Lo concreto es esto. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. El que conoce a Cristo, conoce a Dios. El que recibe a Cristo, recibe a Dios. El que tiene a Cristo, tiene a Dios. El que camina con Cristo, camina con Dios. El que ama a Cristo, ama a Dios. Sí. Nadie viene al Padre. No dice nadie va, dice nadie viene al Padre. Y está hablando de sí mismo. Si me conocieran a mí, también conocerían al Padre. Cristo es Dios. Ese es el gran milagro. Ese es lo trascendente, lo extraordinario de la fe cristiana. Que este Dios se hizo presente, se hizo hombre, tomó forma de hombre, caminó con los hombres, siendo Dios. Se despojó por un tiempo de su esfera de gloria, tomó forma de siervo y nos mostró el reino, nos trajo el reino. Entonces, este Jesucristo que es Dios, ¿sí? Vino a esta tierra con 4 propósitos muy específicos. Revelarnos al Padre. El primero de los propósitos divinos es revelar al Padre. Vuelvo a Juan 14. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Propósito revelador. Se dice en algunos sectores evangélicos que Cristo vino por causa de que Adán pecó. Adán pecó, se produjo toda la crisis, el hombre fue muerto espiritualmente, se cortó la comunión con Dios y se piensa o se dice que Jesucristo es la respuesta, ¿no? Es el plan B, dado que Adán y Eva pecaron, Jesucristo es el plan B para salvación. No, nada de eso. Él viene para mostrar al Padre, Él viene para mostrarse en el fondo a sí mismo. Ese Dios viene en forma de hombre para decir, quien me conoce a mí, conoce a Dios. Quien me ve a mí, ve a Dios. Quien me tiene a mí, tiene a Dios, podemos decir también. Jesucristo es Dios. Él viene para traer el reino de los cielos a la tierra. Hasta que Cristo vino, el mundo estaba en tiniebla. Con Jesucristo viene el reino, el dominio, el gobierno de Dios sobre los hombres. Estamos en el reino. Jesús predicó el reino.
Él habló del reino, en todas las parábolas habló del reino. Levantó un pueblo para su gloria. Mateo 16, voy a edificar mi iglesia, mi asamblea. Levantar un pueblo para sí y redimir al mundo de su pecado. Siendo Dios se hizo hombre, para que en esa condición de hombre pudiese morir en una cruz en lugar de la humanidad. 2 Corintios 5:14, Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe. Entonces Cristo es Dios. Estudiamos, como he dicho antes, a Jesucristo durante también un año, toda la cristología. Pero ahora estamos estudiando a ese Dios, que está, pareciera separado de Cristo, pero es lo mismo. Cristo es Dios. ¿Sí? Ahí en Juan, también, Juan 17, Jesús al final de su ministerio, allí en el Getsemaní, a pocas horas antes de la cruz, ora al Padre. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Hay una relación padre-hijo que es la que complica también entender cómo es que es padre, pero a la vez es hijo. Es una forma de comunicarnos el mensaje. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí aparece el Señor Jesucristo como el, el, como el Mesías, como el Mesías, como el enviado por el Padre para redimir al mundo, para revelar al Padre, para mostrarnos la salvación. Y Él se pone en esta posición de hijo en forma de hombre, se pone, hay una expresión aquí que es un modismo de filiación. Cristo como hombre se define como hijo, hijo de este Dios, hijo del Padre, aunque es Dios. Ahí está lo interesante, ahí está lo complejo. Aunque es Dios, pero a la vez como hombre se pone en una posición de hijo, hijo, y se le reconoce como el unigénito hijo de Dios. Literalmente, Dios no tiene hijos. Cristo asume una postura como hijo de hombre, un modismo de filiación, para que pudiese ser comprendido por nosotros los seres humanos. Se pone en una posición de hijo, pero Él es Dios. Hay una Trinidad preciosa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es Dios. Ese es el misterio, eso es lo inconcebible para la mente humana. No son tres dioses, es Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas, coiguales, coeternas. Aquí aparece el unigénito Hijo en una posición de Mesías. Mesías es alguien enviado. Jesucristo vino a esta tierra como el Mesías, como el enviado de Dios, para cumplir estos propósitos que les he comentado acá. Pero termina su ministerio terrenal y ora al Padre. Y la petición es, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes. Te he glorificado, te he mostrado en otras palabras, ¿no? He dado vida a los que me distes, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
Y antes había dicho a Felipe, al que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ve a mí, había al Padre. Ahora acá dice, esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Por qué Dios prohibió? Y vuelvo a Éxodo 20. ¿Por qué Dios prohibió hacerse imagen? Porque Dios tenía planes de mostrarse personalmente. Personalmente. Por eso prohibió todo tipo de imagen, aún de Dios mismo. Porque estaba establecido, predeterminado, que en algún momento de la historia Él se hiciese hombre. Y quien ve a Cristo ve a Dios. Y quien conoce a Cristo conoce a Dios. Y quien tiene a Cristo tiene a Dios. Porque Cristo es Dios. Entonces, es importante. Y he citado este pasaje por el hecho de que Jesús está terminando aquí su ministerio terrenal. Está terminando su mesianismo. Repito, Mesías es un enviado por un superior. Y él está respondiendo a esto, terminando su ministerio, su mesianismo. He acabado la obra que me diste que hiciese. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes. Escuché por ahí a un predicador, a un apóstol chileno, decir que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, renunció a su divinidad. Eso es una herejía. Que Jesucristo vino como hombre, limitado como hombre, y que renunció a su divinidad. No, él nunca renunció a su divinidad. Nunca dejó de ser Dios. Nunca abandonó sus atributos. Nunca. Solo se autolimitó. Solo se autolimitó. Lo que Jesucristo pide al Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes. Él renunció a su gloria, renunció a su esfera en el cielo, se puso en esta tierra para cumplir los propósitos que él mismo tenía determinados en Jesucristo. Termina la revelación de Dios en Cristo, termina el establecimiento del reino de los cielos en la tierra, se concluye el levantamiento de la iglesia, ¿sí? Y Dios cumple su propósito de acercarse a la humanidad para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. No sé. Dios lo hizo así, lo diseñó así, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Voy a dejar de compartir. Hola, hola. Hola, hola, ¿me están mirando? Mi pastor, Irma, buenas noches, hermana. aquí mi pastor muy quebrantada, escuchando la palabra que me hizo recordar cuando, cuando recién caminaba, a mis 30 años, cuando le dije esta misma pregunta a su amigo y pastor que hoy descansa en el Señor. Yo tengo una hermana, usted la conoce, usted sabe de ella. Ella siempre me decía, Carmen, ¿por qué? Tú tienes que saber de dónde salió Dios, de dónde salió Dios. Y para hacerla bien cortita, yo le dije, ¿sabes qué? Le voy a preguntar a mi pastor. Y mi pastor, estoy muy quebrantada, mi pastor, disculpe. Y mi pastor me dijo, hermana Carmen, Jesús es. Usted sabe de los misterios de Dios. Y por eso me fui a ese tiempo mío, mi pastor, y me quedo con esta parte que usted aquí englosó ahí en lo escrito. El ministerio terrenal de Cristo tuvo 4 objetivos muy claros. Me quedo con eso, mi pastor. Revelar al Padre. El Señor reveló a su Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Traer el reino de los cielos a la tierra. Gracias. Gracias, Dios. Levantar un pueblo de Dios, un pueblo para Dios. Redimir al mundo.
Mi pastor, doy gracias porque ahora tengo ya algo más concreto, más profundo, un argumento más claro. Y sabe, mi hermana en ese entonces, mi pastor quedó sin respuesta, mi hermana, y me dijo, Carmen, gracias. Y ahora le voy a volver a llamar después que termine todo esto y le voy a argumentarle. Gracias, gracias porque, como decía mi hermana Doris, gracias porque se reveló a nosotros. Gracias porque el reino de los cielos está en nosotros. Y si lo buscamos, vamos a entender. Y si alguien nos confronta, Señor, decirles, váyase, lea la Biblia, como usted dijo recién. Gracias, mi pastor. Le diría más cosas, pero eso, quería transmitírselo, espero haberlo dicho bien. Y eso, mi pastor, gracias porque nosotros tenemos que dar gracias por conocer a estos varones que nos hacen ver que sí, el Dios se revela a nosotros. Y tantos testimonios que eso nos hace, sí, sí, Señor, tú eres de verdad. Sí, Señor, tú eres lo sobrenatural. Sí, Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Que me enseña la palabra. Mi pastor, eso, Gracias, para no alargarme. gracias, Irma. Amén, Gracias por pastor. la Amén, mi pastor. gracias por la revelación de Dios en Cristo. La manifestación Aleluya. de ese Dios trascendente, infinito, incapaz de ser concebido Amén. por la mente humana, se acerca a Amén. nosotros Amén, mi en pastor. Amén. condición de hombre, para que como hombre, como seres humanos, podamos verle, palparle Exacto. Exacto, mi pastor. y seguirle. Gracias, Irma. Amén, Gracias, mi amigo. pastor. Muy bien. ¿Algo más que comentar? Hola, hola. Pastor, ¿me escucha? Claudio. Sí, Buenas noches, Claudio, buenas pastor. noches. Un poquito más fuerte, eso Ya, es. ¿me escucha ahora? Aló. Sí, perfectamente, Ya, perfectamente. mire, bueno, sí, la palabra realmente, digamos, bien impactante en el sentido de que se nos indica que nadie realmente conoce a Dios físicamente porque Dios es espíritu. Las veces Ujú. que a veces, digamos, la gente que no profesa la fe, que no cree en Dios, lo primero que uno le pregunta, bueno, ¿y quién creó a Dios? Entonces a veces uno también queda un poco ahí en el aire y no sabe qué responder, porque tampoco uno es como un estudioso de la Biblia, de la palabra. Pero acá, con lo que Sí, usted nos compartió, lo que nos enseñó, queda claro de que Dios, a nadie, Dios no es cuerpo, no es, digamos, algo tangible, sino que es espíritu, y nosotros conocemos a Dios a través de la palabra, así de es, poder escudriñar, como decía el Señor Jesucristo, escudriñar la Escritura, y ahí a través de eso nosotros vamos conociendo a Dios día tras día. así Así es. que eso, pastor, yo quedo un poquito más, como le dijera, más al tacto de esto, de poder en algún momento de la vida poder rebatir, porque como le decía, la Ujú. gente que no profesa la fe y que no cree en Dios realmente siempre dicen ellos, y bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre? ¿Y por qué hay tantas cosas? Pero no es porque Dios lo permita, sino que el pecado del hombre que está en la humanidad y hace que todas estas cosas sucedan. Así que eso, pastor, pues, y un gusto saludarlo. Gracias, Claudio. Que esté bien. Gracias. Las filosofías hablan de que nada sale de la nada, nada sale de la nada. Y eso es filosofía humana, ese pensamiento humano. Es real, nada se hace de la nada. La nada no produce nada, ¿no? Pero el Génesis 1:1, uno abre la Biblia, Génesis, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el hebreo, tengo que explicarlo, en el hebreo el verbo crear, allí el verbo crear es la palabra bará, bará. En el principio, bará Dios.
Y Bará habla de una creación de la nada. Por la sola palabra fueron creadas todas las cosas, ¿no? Dios creó de la nada. Jesucristo es el creador. Juan capítulo 1, todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesucristo, que es Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces, eso de que ¿quién creó a Dios? Es un asunto de pensamiento humano, de filosofía, porque se cree que todo tiene que tener una creación. Bueno, Dios creó de la nada. Y la Biblia dice que por la sola palabra fueron creadas todas las cosas y que el creador es Jesucristo. Él es el creador, que siendo Dios tomó forma de hombre. Ahora este es un asunto de fe. Es posible que no lo podamos digerir rápidamente, pero es asunto de fe. Si la Biblia lo dice, entonces lo creo, porque la Biblia es verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios. No lo entienda tal vez ahora, pero si la Biblia lo dice, lo creo. Él es Dios y de la nada creó todo. Nadie lo creó a Él porque Él es eterno. Él se define, y lo vamos a ver cuando veamos los atributos de Dios, Él se define como eterno. Y eterno es que no tiene principio ni tiene fin. Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Es inimaginable para la mente humana, es inconcebible para la mente humana. Él es eterno, tiene principio, siempre fue y siempre será. Franklin, Sí, pastor, mire, estoy acá, ¿me escuchan? sí, sí, te Ya, escucho. estoy acá haciendo un pequeño debate, no debate, sino como una conclusión con Sara y llegamos a la redundancia, a la conclusión de que eh, Cristo, si bien la Biblia dice que Cristo es el sustituto perfecto, el título que se le da al redimido, a la persona que cree en Cristo, es de hijo de Dios y coheredero. Entonces, Ajá, cuando él llama a padre a, a Dios Todopoderoso, cuando él llama padre, lo está haciendo en la figura en la figura de la humanidad. O sea, como que si fuese uno más de nosotros. Y le dice padre, y habla con Dios en ese tono, le dice padre. Pero él, cuando él muere, nosotros no vamos a ver a Cristo, nosotros no vamos a ver a Cristo como un hijo eterno o en la eternidad con Dios, no, sino que la palabra dice que Él vendrá y todo ojo le verá tal cual como es. Entonces ahí sería entonces como en esencia es como Dios. Pero ya la figura de Cristo prácticamente no va a cohabitar porque no existe, o sea, es nuestra interpretación, no va a cohabitar como hijo, pero es también al mismo tiempo confuso porque dice, bueno, está sentado a la derecha, a la diestra de Dios. Entonces es allí donde se nos vuelve a caer otra vez la interpretación. Pero no sé si me puedo entender. sí. A ver, quiero tratar de ser lo más simple posible. Mucho tiene que ver con la forma de lenguaje de los tiempos antiguos, llámese los judíos, el hebreo, y los griegos, el primer siglo, la lengua griega. Entonces, la figura de hijo es una figura hebrea, un modismo de filiación, que se llama un modismo de filiación, donde el hebreo relaciona a algo usando la figura de hijo, a hijos de Dios. Habla de creyentes que tienen en sí algo de la naturaleza de Dios, porque han recibido a Cristo. Dios, a los que le reciben a Cristo, Dios les da la facultad de ser llamados hijos. Hijos en el sentido de una relación que les identifica, una relación. Es como que Jesús dice a los fariseos y a los religiosos, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. Entonces se usa la figura de hijo para relacionar a personas
en algo que les es familiar. No es literal la figura de hijo. Nosotros tenemos la naturaleza de seres humanos y engendramos hijos. Hijos porque hay una relación biológica. Hijos porque hoy día le damos el apellido o el nombre, ¿no? Entonces les reconocemos como hijos por una cuestión de biología. ¿Ya? Pero la Biblia habla de hijos para hablar de hijo de Dios. Hijos de ira, dice Pablo a los Efesios. Ustedes son hijos de ira, éramos hijos de ira. Es decir, había una relación entre el creyente con alguien o con algo. En este caso, hijos de Dios, porque tenemos, por la gracia de Dios, a Cristo en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros y eso nos relaciona con Dios como hijos, como hijos de Dios. Jesucristo, repito, Juan lo define como el unigénito, el monogen, ¿no? El monogen, el que tiene la misma esencia del Padre. Jesucristo no perdió esencia cuando estuvo en la tierra como hombre, no perdió divinidad, no abandonó sus atributos. Él se autolimitó, por amor a la humanidad, se autolimitó a la condición de hombre para llevar el pecado de la humanidad y para revelar desde la óptica de hombre, revelar a Dios. Ese es el asunto que a veces cuesta un poquito entenderlo. ¿Sí? Pero con la ayuda del Señor lo podemos ir comprendiendo. ¿Algo más? Aquí por acá veo la mano levantada de quien está frente a mí. Ujú. ¿Me escuchan bien? Creo que sí. ¿Alguien que me haga una manito arriba, no sé, para saber que me oyen? Porque estoy detrás de la computadora. Sí, hay manito. Gracias, Franklin. Me parece muy interesante este estudio porque en muchas ocasiones hacemos una separación involuntaria entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como si fueran diferentes. Y es uno solo. Es la misma esencia, es el mismo Dios, el mismo Señor, solo que con roles diferentes, Ajá, pero el mismo Dios, así es. el mismo Señor, el mismo Kyrios, el mismo Rey de Reyes, el mismo Señor de Señores, el mismo al que le debemos honor, honra, gloria, sujeción, obediencia. La palabra, Dios nos da la palabra para que nosotros podamos ver lo comprensible, esto mismo que consultaban hace un minutito de la espalda de Dios, o cuando Dios habla, Dios no tiene boca. Abrí mi micrófono, ¿se fue Guillermo o idea mía? Se salió, pero mientras tanto sigo yo acá con la idea. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Amén. ¿Ya me oyen? Ya. Entonces decía que Dios, Él es la misma esencia, la misma esencia, el mismo espíritu, el mismo Señor. Él no cambia. Pero la palabra, como decía yo, en estricto rigor, Dios no tiene ojos, no tiene boca, no tiene piernas, no es una persona como lo somos nosotros, es incorpórea, es espíritu. Pero tenemos que entenderlo y el Señor hace que nosotros podamos verle, podamos entenderle de una forma distinta, de una forma comprensible para nosotros como seres humanos. Entonces, de ahí que la palabra habla de esto de las espaldas del Señor, de la boca del Señor, para que nosotros podamos entenderlo. Dios es el didáscalo perfecto y Él se presenta a nosotros según la necesidad que nosotros tenemos de entenderle. Y eso a mí me sorprende, me maravilla,
me impresiona de nuestro buen Dios, porque Él siempre se va a presentar a nosotros de la manera en que nosotros le podamos entender. Por eso es tan necesario aprender la palabra y no hacer doctrina de cualquier cosa que vemos en la palabra, de un versículo, de una enseñanza. Estamos de nuevo con un problema técnico. El computador de Guillermo hace una actualización y terminé mi comentario. Esa actualización nos da problemas, vamos a tener que arreglarlo, pero tenemos ese problema técnico. Pero a través de acá, de mi celular, si hay alguien más que tiene alguna duda, no sé si hay algo que comentar respecto a lo que dije, mi amor. No sé si hay algo que comentar. No, pero tú, de lo que yo dije. No, digamos, es una Trinidad que la vamos a ver después perfecta, pero es un solo Dios, manifestado en tres personas, cada una de ellas cumpliendo el rol de revelación. Jesucristo nos revela al Padre, ya lo sabemos, pero ahora viene el Espíritu Santo, dice Jesús, y Él les va a guiar a toda verdad. Él les va a mostrar todas las cosas. ¿Sí? Entonces, es Dios. Ese es el misterio. Grande es el misterio de la piedad. Es Dios revelándose a la humanidad para que el ser humano, la creación perfecta de Dios, hecho a la imagen de Dios, le pueda conocer, le pueda recibir, le pueda adorar. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no viene a esta tierra? Si Dios no viene en Cristo, ¿qué hubiese pasado? Nadie habría podido conocer a Dios. El ser humano creado a la imagen de Dios no habría podido conocer a Dios en su condición de hombre. No habría podido. Entonces Dios en su misericordia, en la eternidad, planificó, preparó esto, de mostrarse al mundo en forma de hombre, para que a través del hombre, el hombre conozca a Dios y pueda relacionarse con Dios. Y eso es lo que hacemos por la fe en Jesucristo. Eso es lo que Dios nos permite expresar, nos permite conocer. No sé si me están escuchando bien. ¿Sí? Sí, Se oye, Hola, se oye Pastor, lo perfecto. escuchamos. Sí, Muy bien. pastor, se escucha bien, pastor. Gracias, Doris, y gracias a cada uno de ustedes. Estamos cerrando esta jornada, agradecidos del Señor, y lunes a lunes estaremos avanzando en esto. Habrá mucho que ver con respecto a la persona de Dios. Este Dios que siendo extraordinario, que trascendiendo a toda imaginación humana, tuvo la bondad, tuvo la benignidad de hacerse hombre. Y esto fue algo predeterminado, prediseñado antes de la fundación del mundo. Antes que existiese creación humana alguna, Dios en su omnisciencia, en su eternidad, lo dispuso. Y gracias a Dios que estamos en el conocimiento de Cristo Jesús. Conocer a Cristo es conocer a Dios. ¿Sí? Si no hay más que decir, estaríamos cerrando por esta noche y vamos a orar a Dios para que en su bondad nos guarde, nos guíe y podamos seguir avanzando lunes a lunes. Oren por nosotros, oren por nuestros profesores y profesoras, porque es todo un desafío. Ahí tenés, mi amor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Hola. Francisco, cierra el micrófono. Muy bien. Vamos a Hola, orar. pastor, buenas noches. Buenas noches. Mariela. Tal vez tiene una pregunta. Mariela. No, buenas noches, pastor. Todo bien, todo ahí.
Todo Ok, bien todo entendido, pues. gracias, muchísimas gracias. Vamos a orar para cerrar. Agradecemos a Francisco que grabó la clase, así que para que la podamos mirar después. Quiero ver si está por allí nuestro hermano Ronnie, que nos pueda dirigir en una oración de cierre y nos vamos con esta palabra a descansar. A ver si Ronnie me escuchas. Puedes dirigirnos en una oración. Sí. A ver. ¿Me oyen? Sí, sí, Ok, ok. por favor. Bueno, gracias, pastor, por la enseñanza. Sé que es para orar, pero bueno, Está bien. ya Sí. que me dio la oportunidad de abrir el micrófono, simplemente agradecer. De verdad que es súper interesante. Yo en particular me quedo con dos frases. Uno, eh, lo que estaba en la presentación que decía que la Biblia misma no afirma que Dios existe. Creo que decía así. Sí, sí, y es así. No encontramos Este, nada que diga que Dios existe. Ajá. claro. Y en segundo lugar, esas dos, digamos, cosmovisiones de cómo ver la existencia de Dios, la parte Ajá. yo era de los que pensaba que lo antropocéntrico está, o sea, que efectivamente los seres humanos tenemos ese vacío eh, y también que Dios se revelaba, pero no tenía entendido que eran ideas que se oponían entre sí. Ujú. Así que bueno, simplemente quería compartir eso que fue de aprendizaje para mí. Amén. Así que bueno, Gracias, Señor. vamos, vamos a orar. Amén. Padre amado, te exaltamos, Señor, te damos muchas gracias porque hemos iniciado un nuevo ciclo de estudios, Señor, para este año 2026. Bueno, ya se ha pedido eh, tu dirección, pero nuevamente lo hacemos, Señor, quienes tenemos la responsabilidad de llevar estas enseñanzas. Rogamos que seas tú ayudándonos, Señor, guiándonos, dirigiéndonos en cada palabra, Señor, que hemos de pronunciar, que hemos de enseñar, también en la preparación previa que debemos tener, Señor, ayúdanos. Y para el resto de nosotros también como oyentes, como estudiantes, alumnos, ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a tener oídos atentos, a pesar de las responsabilidades que tengamos, que podamos estar allí prestando atención y creciendo, Señor. Estos discipulados son para nuestro crecimiento, para edificación de la iglesia. Estamos agradecidos por ello y tenemos que hacer lo posible por aprovecharlos, Padre. Así que te damos gracias y rogamos por tu socorro, por tu ayuda, por tu respaldo, Padre, en esto. Ahora, cuando vamos a descansar, rogamos que sigas presente en nuestras vidas, Señor. Sabemos que es así. Guarda nuestros sueños, Señor. Danos un descanso reparador y permite que en misericordia sigamos adelante con los compromisos que tenemos esta semana, Padre. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Nos amén. vemos el miércoles. Dios le bendiga. El miércoles nos vemos en la oración. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao, Un chao. besito.